El examen clínico premanipulativo es utilizar diferentes formas de diagnóstico para evaluar las características particulares del paciente, antes de aplicar las diferentes técnicas de corrección utilizadas por la quiropráctica. El terapeuta debe familiarizarse con las diferentes formas de diagnóstico y dominarlas perfectamente, pues cada paciente es individual y único en su patología y en algún momento necesitará cualquiera de estas diferentes técnicas para su evaluación concreta. Solo para efectos de aprendizaje se le ha dado una numeración cardinal a cada una de esas técnicas diagnósticas. El terapeuta adoptará la que más se ajuste al paciente específico o con la que se sienta más identificado o confortable. El vistazo semiológico es la actitud general del paciente al llegar a la consulta. Erguido o decaído, firme o flojo, si camina con dificultad o no, malas o buenas posturas al sentarse o en otras posiciones. En otras palabras, es la primera impresión que tenemos de él y debemos colocar especial atención en su conducta, en la forma de hablar y expresar sus dolencias. El vistazo semiológico es el reconocimiento que hacemos del paciente desde la entrada al consultorio y durante la anamnesis, y que nos ayuda a formarnos una idea clara de cómo vamos a empezar a tratarlo. Visión global del paciente. Para tener esta apreciación es necesario hacer un diagnóstico visual quiropráctico en los diferentes planos anterior, posterior y lateral. Aquí observamos, por lo menos en el plano anterior, efectos como la pronación del pie, la rotación interna de la tibia, la rotación interna del fémur, el desnivel que puede ocurrir a nivel pélvico, la escoliosis funcional, el desnivel que pueda ocurrir de la cintura escapular. Para eso trazamos líneas imaginarias a nivel de la comisura de los ojos, de la comisura de los labios, de la cintura escapular, de la cintura pélvica, a nivel de las rodillas y a nivel de los tobillos. Lateralmente podemos observar el cráneo en anterioridad, la pérdida de la lordosis cervical, hipercifosis dorsal o rectificación de la curvatura, pelvis en anterioridad o posterioridad, supinación o pronación de los pies. En cuanto a los ilíacos, debemos observar la posición de la espina ilíaca anterosuperior en relación con la posición de la espina ilíaca posterosuperior y justificarla mediante un test posicional para chequear cómo se encuentra la pelvis. Cuando apreciamos al paciente lateralmente, hay que tener clara que existen fases naturales de rectificación de la curvatura o la lordosis cervical. Aquí podemos apreciar cuando en el tiempo la persona empieza a producirse una cifosis dorsal y una rectificación cervical, y posteriormente inclusive puede llegar a la artrosis cervical de forma natural debido al desgaste, al sedentarismo y al envejecimiento. En el diagnóstico visual quiropráctico es importante observar el giro de pie durante la caminata, si la persona camina en aducción, si la persona tiene una rotación interna de las rodillas, observar el arqueo interno de la línea media del tendón de Aquiles cuando las personas presentan un pie plano y observar fundamentalmente el desgaste de los zapatos si estos son zapatos que ya tienen tiempo con el paciente. Para poder apreciar mejor estos diferentes aspectos es importante tener una tabla de diagnóstico quiropráctico, la cual va a permitir objetivar los pies con una separación de 10 centímetros en la parte del talón, con el propósito de poder apreciar todos los diferentes desniveles o curvaturas que se pueden presentar en la columna y que muchas veces son compensadas con la posición de los pies o por los desniveles del piso. En un video anexo se presenta cómo utilizar y fabricar esta tabla de diagnóstico. La anamnesis es el interrogatorio completo, escuchar con atención al paciente, inducir respuestas libres y no obligadas. El uso de la escala del dolor numérica por lo menos de 1 a 10
señalar con autoridad y claridad para que la persona pueda dar una expresión clara en cuanto es su dolor. En forma general, siempre las personas cuando tienen un dolor lo ubican contra el dolor más fuerte que han sentido anteriormente. En ese caso, pueden darle una apreciación con relación a ese dolor anterior. En niños puede usarse la escala de colores del arco iris, donde mucho dolor es rojo y poco dolor es violeta. Nada de dolor es blanco. Aquí es muy importante señalar, utilizar la regla mnemotécnica para describir el dolor, en donde cada una de las iniciales de Alicia Doctor va a definir la aparición del dolor, la localización del dolor, la intensidad, la concomitancia o los efectos que hacen posible que ese dolor se incremente, la irradiación del dolor hacia diferentes partes del cuerpo y elementos que lo calman. ¿Qué cosas calman el dolor? También la duración del dolor y las fechas o épocas de recidivancia del dolor, cuando el dolor vuelve a aparecer. Inspección de las líneas matemáticas del cuerpo. Las líneas matemáticas del cuerpo humano son 6. La existencia de una lesión quiropráctica articular perturba las líneas matemáticas del cuerpo humano. Cualquier línea de gravedad que esté afectada repercutirá sobre toda la estructura corporal, por ello es necesario y prioritario el tratamiento quiropráctico. La línea central de gravedad es doble, en su inicio en el tercio posterior del cráneo, pasando por el centro de las apófisis transversas de C3, C4, C5 y C6, convergiendo en el cuerpo vertebral de L3 para diverger en el arco central del pie, escafoides y cuboides. Lesiones o subluxaciones en el occipital a nivel de C3, C4, C5, C6 o lumbar 3, escafoides y cuboides en el pie afectarán todos los componentes de esta línea matemática. El terapeuta deberá revisar todos sus componentes para corregirlos. Tener pendiente que el solo efecto de la gravedad puede alterar esta línea. La línea anterior del cuerpo une la sínfisis mentoniana y la sínfisis púbica. La línea transversa pubiana es horizontal y pasa por las dos ramas pubianas a nivel de los tubérculos del pubis. Esta línea es perpendicular a la línea central de gravedad en la línea anterior del cuerpo. Lesiones del pubis van a repercutir indirectamente sobre la articulación temporomandibular, que a su vez depende indirectamente del occipital. Este se articula con los temporales y estos a su vez con el occipital. Como consecuencia tendremos repercusiones sobre la articulación efenobasilar y esto ocasiona alteraciones de la línea central de gravedad, lo cual nos obligará a revisar todos los componentes. Así pues, tendremos relaciones entre lesiones del pubis, articulación temporomandibular y la articulación efenobasilar. Aquí es fundamental que el terapeuta revise la biomecánica de Capagni. La línea anteroposterior va del tercio anterior del agujero occipital, se proyecta a nivel del tubérculo anterior del atlas, pasa por delante del cuerpo vertebral de la dorsal 4, atraviesa los cuerpos vertebrales de la dorsal 11 y dorsal 12, pasa a nivel posterior de la unión de la lumbar 4 con la lumbar 5, cruza por el sacro 1 y termina en la punta del coxis. Cualquier lesión de atlas, dorsal 4, dorsal 11, dorsal 12, lumbar 4, lumbar 5, sacro y coxis repercutirán sobre esta línea. El terapeuta deberá revisar sistemáticamente todos sus componentes. Asimismo, se deberá revisar los componentes de las dos líneas posteroanteriores, que son con las que funciona habitualmente la línea anteroposterior. Las alteraciones de esta línea se manifiestan en las desviaciones del raquis vertebral. Las líneas posteroanteriores son dos. Complementan la línea anteroposterior y equilibran la resultante de la línea central de gravedad del cuerpo. Parten del borde posterior del agujero occipital, pasa por el cuerpo vertebral de la dorsal 2, por delante de la dorsal 4, por el borde anterior de la lumbar 2 y la lumbar 3, para terminar en las articulaciones coxofemorales. Toda lesión del occipital, dorsal 2, segunda costilla, dorsal 4, lumbar 2, lumbar 3, repercutirán sobre esta línea, así como sobre los componentes de la línea anteroposterior.
Toda lesión de las articulaciones coxofemorales repercutirán sobre las líneas póstero-anteriores. La palpación de dermatomas, miotomas o esclerotomas es el examen táctil que efectuamos sobre las zonas dolorosas. Debe ser sutil pero consistente, siguiendo siempre los diagramas diseñados por la Asociación Internacional de Terapias Manuales. La percusión es el golpeteo que se hace mediante un martillo de reflejos sobre las apófisis espinosas de las vértebras del segmento que se va a evaluar y también sobre la musculatura paraespinal. La presencia de dolor localizado puede ser indicativa de un proceso irritativo de los segmentos vertebrales en el contexto de trastornos infecciosos degenerativos del mismo modo. Un dolor radicular puede señalar un trastorno de los cartílagos intervertebrales. Esta técnica nos va a servir para evaluar cómo están las apófisis y los discos intervertebrales. Comenzamos con hacer específicamente golpeteo a nivel de las diferentes vértebras. Si hay algún dolor, me avisa. ¿Dolió alguno? ¿Ahí? ¿Dolió ahí? Cuando se encuentra dolor puede ser por un mecanismo irritativo a nivel específicamente del disco intervertebral o de la musculatura que está en la zona. Eso puede ocurrir muchas veces sencillamente por exceso de ejercicio o puede ocurrir específicamente porque haya un problema a nivel del disco intervertebral. Los estudios de dinámica vertebral están dirigidos a medir los ángulos de cualquier movimiento de la columna vertebral, así como de cualquiera de los miembros. Dichos ángulos son medidos mediante un goniómetro sobre las radiografías del raquis o de las articulaciones, para poder detectar si el problema es susceptible de ser tratado con quiropráctica. A nivel de la columna, si el ángulo medido es mayor a 13 grados, la reducción debe hacerse con cirugía. Si es menor a 13 grados, muy probablemente, dependiendo del estado general del paciente y la edad, puede reducirse con quiropráctica. Los estudios de movilidad activa los realiza el mismo paciente, en posiciones de flexión, extensión, rotación o cualquier otra abducción, aducción, etc., general o por segmentos. El acortamiento de uno de los lados nos indica acortamiento muscular en ese lado o afectación de la columna en el segmento implicado. Los estudios de movilidad pasiva son efectuados por el terapeuta y se hacen por segmentos a nivel cervical, a nivel dorsal, utilizando siempre el anagrama de la mano para poder definir los movimientos de flexo-extensión, inclinación lateral o rotación axial. Vamos a tratar de explicar acá el diagnóstico quiropráctico mediante movimientos, en este caso pasivos. Es decir, que lo va a hacer el terapeuta para poder identificar los problemas que pueda tener el paciente. Aquí podemos apreciar que cada uno de los dedos de la mano es el equivalente a un través de dedo de la columna. Al soltar las manos ya hemos marcado cada una de las apófisis transversas. Aquí estaría la C1, C2, C3, C4, C5, perdón, C6 y C7. Entonces aquí estaría, en toda la línea de nacimiento del cabello estaría la C4. Para poder trabajar, vamos a trabajar con el anagrama de la mano. Aquí podemos apreciar
cómo marcamos en cada dedo. En el dedo medio marcamos el eje de las X, en el dedo pulgar marcamos el eje de las Y y en el dedo índice marcamos el eje de las Z. Esto nos va a indicar en el enegrama de la mano el movimiento que vamos a realizar específicamente con cada una de los ejes de movimiento. Si trabajamos rotando sobre el eje de las X, vamos a obtener los movimientos de flexo-extensión. Si rotamos sobre el eje de las Y, vamos a obtener los movimientos de rotación axial. Y si rotamos sobre el eje de las Z, el único movimiento probable que vamos a tener son los movimientos de inclinación lateral. En este sentido, entonces, vamos a tratar de trabajar con el paciente. Agarramos al paciente sobre la parte frontal y fijamos, en este caso, la frente con el antebrazo. Esto con el propósito de asumir la cabeza del paciente y darle los movimientos que nosotros queremos. Si vamos a trabajar entonces sobre las apófisis transversas, que son en realidad las que se van a mover, entonces trabajaremos aproximadamente a 4 dedos a partir de las apófisis espinosas a los lados. Ese más o menos es el tamaño que tiene, por supuesto que varía en cuanto a condición, estado, si el paciente es más fornido, etcétera, o la edad del paciente, pero más o menos en la relación 4 dedos a los lados vamos a obtener y tocando vamos a percibir las apófisis espinosas. Entonces vamos a ir chequeando en sentido céfalo-caudal cada una de las apófisis espinosas. Muchas veces el paciente no refiere dolor y allí hay que realizar una prueba provocativa. Para que recordemos, la prueba provocativa es la presión perfectamente dirigida a un punto con el propósito de evocar un dolor. Entonces comenzamos acá con las apófisis transversas. Pedimos al paciente que se relaje y vamos a comenzar con los movimientos de flexo-extensión. Aquí vamos a ir chequeando por pisos cada una de las vértebras. Luego hacemos los movimientos de rotación axial. Rotación axial para percibir en la punta de los dedos. Aquí no hay que hacer presión en la punta de los dedos, es solo para percibir si hay algún problema. Aquí por lo menos puedo percibir que la vértebra se mueve hacia el lado izquierdo, pero no hacia el derecho. Entonces procedo a hacer una prueba provocativa. ¿Duele? Ok. Cuarta vértebra cervical. De igual forma aquí encuentro que la vértebra está en este lado, no se mueve lo adecuado en el segmento derecho. También significa que hay dolor. Esta es la quinta vértebra cervical y en este lado encontramos una fricción en el movimiento del lado izquierdo. Hago la prueba provocativa, ¿hay dolor allí? Y significa que hay dolor. Sexta vértebra y la séptima vértebra cervical, que aquí la podemos ubicar. Aquí en la séptima vértebra cervical del lado izquierdo encontramos que hay un dolor fuerte en este sentido porque aquí hay un bloqueo de la vértebra. No se mueve, especialmente al movimiento sobre el eje de las Y, que es en rotación axial. Vamos a trabajar ahora con el eje de las Z, inclinación lateral. Y aquí lo que hacemos es que movemos de un lado a otro. Aquí encontramos que hay un problemita especialmente del lado izquierdo. ¿Fastidia? Seguimos con la vértebra, la cervical 2, que también tiene un problema de este lado. La cervical 3 está mejor. Cervical 4, que es en la línea de nacimiento del cabello en el caso de esta persona, tenemos también un problemita a este nivel. Cervical 5, cervical 6 y la cervical 7, en donde al igual que en la rotación axial tenemos un problema especialmente a este nivel. ¿Hay dolor ahí? Hay dolor allí. Allí podemos entonces encontrar la percepción, por eso es importante que la persona utilice los dedos que son fundamentalmente más sensibles de la mano, que son el pulgar, el índice y el dedo medio, para poder percibir los problemas que se pueden encontrar allí. Recuerden que muchas veces los problemas, por lo menos, que pueden aparecer en las vértebras, pueden no tener una sensación de dolor fija en el paciente, pero que la percepción que le permite al terapeuta va a identificar dónde está el dolor. La prueba provocativa va a identificar de forma fehaciente que el dolor está allí y se puede trabajar perfectamente posteriormente.
Podemos hacer también la otra prueba a nivel cervical, que es la prueba donde vamos a entrar entre las apófisis espinosas. Aquí estaríamos en C0, C1 y buscamos, suelta el cuello, buscamos a identificar si hay algún dolor en alguna vértebra, me dice. Aquí hay un problema de dolor y aquí hay un problema de dolor. 5, también en la 5, 6 y 7. ¿Ok? Aquí entonces vamos a encontrar con estos trabajos que estamos haciendo previamente, vamos a identificar que hay un problema sobre los ejes de movimiento. Vamos a tener que tenemos problemas especialmente a nivel del eje de las X, ubicados específicamente del lado derecho, entre la segunda y la tercera cervical. Sobre el eje de las Y, de la rotación axial, encontramos problemas a nivel de la tercera, de la cuarta y de la séptima cervical, del lado izquierdo. Y sobre el eje de la Z, fundamentalmente el problema está del lado izquierdo, donde encontramos desde la segunda, tercera, cuarta, la sexta y la séptima vértebra cervical. Allí encontramos problemas en ese sentido para posteriormente pasar a corregirlo. Y cuando hacemos la flexoextensión, ejerciendo presión sobre el ligamento común posterior, encontramos dolor específicamente que el paciente nos refiere entre la tercera y la cuarta y la quinta vértebra cervical. Para trabajar el raquis dorsal tenemos que recordar las locaciones anatómicas. Recordar que a nivel, aquí tenemos la primera dorsal, la segunda dorsal, en la tercera dorsal comienzan fundamentalmente los omóplatos y terminan en la sexta dorsal. Normalmente la línea del brasier ocurre a nivel de la séptima vértebra dorsal, para que tengamos claro. Y donde juntamos el borde de las parrillas costales, si nos venimos de frente, sería la doceava vértebra dorsal. Estos movimientos que vamos a hacer fundamentalmente nos van a servir para trabajar a nivel dorsal. Le pedimos al paciente que coloque una mano en un hombro y otra mano en el otro hombro. Vamos a colocar nuestra mano, pasa por debajo, y le pedimos al paciente que deje caer su cabeza dentro del ángulo que hemos hecho allí. Que se relaje y comenzamos a partir de la primera dorsal. El movimiento que vamos a hacer es un movimiento de flexo-extensión. Relájeme el cuello, relájeme el cuello. Sí. Tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, 10, 11, 12. ¿Ok? Ese es el movimiento de flexión, extensión. Rotación sobre el eje de las X. Vamos a trabajar sobre el eje de las Y. Aquí comienzo a percibir que hay un problema especialmente a nivel del lado izquierdo, sobre el borde interno del omóplato. Cuarta, quinta, sexta, séptima. Igualmente lo encuentro en este lado. Y luego para trabajar a nivel de, suéltame el cuerpo, suelte, a nivel de la inclinación lateral, rotación sobre el eje de las Z, lo que hago es un movimiento de bamboleo, donde percibo también, dolor aquí, en el borde interno del omóplato. Relájese. Aquí también consigo problemas, pero ahora de este lado. Este sería el trabajo con los ejes de movimiento mediante movimientos pasivos. El test de tracción manual, cervical y lumbar nos va a servir para definir de forma general si los problemas que presenta el paciente son evidentes tanto a nivel cervical o a nivel lumbar. Este es el test cérvico-lumbar. Nos sirve para detectar en qué área es donde podemos encontrar un problema. Agarramos con la pinza quiropráctica los talones del paciente y producimos una contracción rápida
¿verdad? En 2 impulsos que nos va a permitir chequear si aparece un dolor a nivel lumbar o un dolor a nivel cervical. ¿Apareció dolor? El otro test es el test de tracción cervical, donde vamos a agarrar la concha occipital y colocamos con la pinza quiropráctica, agarramos el ángulo de la mandíbula y hacemos una tracción doble. Si aparece dolor a nivel cervical, nos indica que hay un problema a nivel cervical. El test de Hoth mide el grado de flexibilidad de la columna vertebral dorsal. Para esto, marcamos dónde está la cervical 7, la apófisis espinosa de la cervical 7, y medimos 30 centímetros por debajo sobre la columna vertebral. En flexión anterior, la distancia aumenta 2 a 4 centímetros y en flexión posterior, en reclinación, se reduce de 1 a 2 centímetros. Los cambios de la columna vertebral de tipo degenerativo o infeccioso conducen a una limitación de la movilidad de la columna y con ello de la flexibilidad de las apófisis espinosas. Los cambios de la columna vertebral de tipo degenerativo e infeccioso conducen a una limitación de la movilidad de la columna y con ello de la flexibilidad de las apófisis espinosas. El test de Schubert mide el grado de flexibilidad de la columna vertebral lumbar. Para esto ubicamos L5, S1, marcamos la apófisis espinosa de S1 y marcamos la articulación L5, S1. A partir de allí medimos 10 centímetros hacia arriba sobre la columna lumbar. En flexión anterior, la distancia entre las dos marcas cutáneas se amplía hasta 15 centímetros, mientras que en extensión se acorta hasta 9 centímetros. Los cambios de la columna vertebral de tipo degenerativo e infeccioso conducen a una limitación de la movilidad de la columna y con ello de la flexibilidad de las apófisis espinosas a nivel del segmento lumbar. El test de presiones es un test mucho más sencillo. El test de presiones es un test más sencillo, práctico y de menos esfuerzo que el de movimientos activos. Se hace en 2 partes. Se mide el estado de los pliegues cutáneos mediante el pinzado rodado y se determina allí también el problema que pueda existir a nivel de cada una de las vértebras en los movimientos de flexión, extensión, rotación axial e inclinación lateral de cada una de las vértebras. Esta es la técnica del pinzado rodado. Agarramos un pliegue de la piel y lo vamos a ir moviendo con los dedos, con la pinza índice pulgar, dedo medio. Lo vamos a ir moviendo y donde desaparezca el surco, donde desaparezca la lomita que se está produciendo allí, el pliegue, nos indica que hay problemas a ese nivel. Hay unas áreas donde se mueve más rápidamente, donde percibimos que está despegado. Donde encontremos despegado, significa que allí hay problemas. Aquí, esta es una técnica que debe hacerse a nivel dorso lumbar. Aquí encontramos que esta zona está demasiado pegada y que aquí hay un problema. Entonces, cuando está muy pegada, lo que hacemos es que agarramos y levantamos. Ahí suena específicamente cuando se despega la piel. Esto ayuda a eliminar las tensiones en la zona. Este es el test de presiones. Siempre lo hacemos en sentido céfalo-caudal. Anteriormente habíamos dicho los giros con el anagrama de la mano sobre el eje de las X para los movimientos de flexo-extensión, los movimientos de rotación axial sobre el eje de las Y y los movimientos de inclinación lateral sobre el eje de las Z. Esto mismo lo vamos a aplicar en cada una de las vértebras. Entonces, para producir el movimiento de flexión-extensión, vamos a presionar sobre las apófisis transversas de cada una de las vértebras dorsales y lumbares. ¿Okay? Empezamos aquí con la primera, de 1, y ejercemos presión para observar si ella se mueve en el sentido hacia adelante. Aquí consigo presión del lado izquierdo.
2 también tiene problemas específicamente a nivel de las dos vértebras. Eso va a limitar sobre todo el movimiento de extensión. Aquí también encontramos problemas. Exploramos la zona lumbar y encontramos problemas específicamente a nivel del eje de las X en el segmento de la cuarta lumbar del lado izquierdo y la quinta lumbar del lado izquierdo. Problemas de flexo-extensión los encontramos entonces a nivel del segmento dorsal de 2 hasta D5. De 2, D5 es donde encontramos problemas a nivel del eje de las X. Vamos a evaluar entonces el eje de las Y. Para el eje de las Y lo que vamos a hacer es que hacemos presión de un lado y de otro de la misma vértebra sobre la apófisis transversa con el propósito de ver si la vértebra tiene el mismo movimiento de un lado y de otro. Aquí encontramos problemas específicamente del lado derecho a nivel de D1, igual del lado izquierdo a nivel de D3, D4 del lado izquierdo, D5 de ambos lados, no hay movimiento, la vértebra está bloqueada. Esa vértebra D5 tiene que ver específicamente con problemas del hígado. El paciente debe tener problemas entonces de acidez o tener problemas por lo menos de gases, y es producto de que la vértebra está bloqueada como tal. Aquí no encontramos problemas en el movimiento sobre el eje de las Y. En la quinta conseguimos problemas también a nivel de la quinta vértebra lumbar. Observen, borde del ilíaco hasta donde llega el movimiento. En la apófisis transversa de la quinta vértebra lumbar se puede percibir que está endurecido, ¿okay? Eso habría que corregirlo. Y vamos a trabajar ahora con el eje de las zetas, que vendría a ser el eje para producir un movimiento de inclinación. Entonces, para eso nos ubicamos sobre las apófisis transversas y empujamos por debajo entre la apófisis transversa de la vértebra D1 y D2. Hacemos un empuje primero de un lado y luego del otro. Eso nos permite chequear si la vértebra tiene movimiento en ese sentido. Aquí hay una gran contracción a nivel del lado izquierdo entre D1, D2, D2, D3. Y en el D3 también encontramos el mismo problema. 4. Aquí empezamos a evaluar las lumbares. Aquí no hay problemas en ese sentido. Entonces tenemos problemas fundamentalmente a nivel del eje de las X en este segmento que está acá y acá, a nivel del eje de las Y aquí y aquí, y a nivel del eje de las Z no encontramos problemas mayores, sino una ligera tensión, específicamente a nivel de la dorsal 4 que está acá. Podemos tener un movimiento que es un movimiento doble, en donde vamos a forzar a producir un movimiento de rotación que vendría a ser sobre el eje de las de las Z, y un movimiento de rotación sobre el eje de las Y. Lo vamos a lograr ubicando la apófisis espinosa. Presionamos en la apófisis espinosa de la primera y la segunda vértebra, empujándolas de un lado y del otro. Si el paciente refiere dolor en alguno de estos movimientos, le pedimos que no lo diga. Siempre este trabajo se hace céfalo-caudal, ¿ok? Y nos permite explorar, que es quizá el trabajo más acabado dentro de la quiropraxia, para detectar los problemas, porque muchas de las contracturas de las listesis vertebrales o problemas que pueda tener el paciente de vieja data
a veces se percibe, ya no siente, no percibe ningún dolor, pero nosotros lo podemos percibir mediante la sensibilidad de los dedos. La determinación de los signos cutáneos transtróficos se hace buscando trastornos tróficos como caída de vellos, piel atrófica, manchas, problemas que puedan presentarse a nivel de la textura de la piel en el segmento localizado específico, que es parte de la eminencia de cada uno de los nervios o del territorio nervioso en las diferentes partes del cuerpo. Para hacer el test de hiperestesias o donde haya exagerada o poca sensibilidad a nivel de la zona, utilizamos una pequeña aguja que vamos a ir primero pasándola en sentido céfalo-caudal. Le decimos al paciente que donde no sienta, nos avise de lado y lado para percibir si hay sensibilidad o la sensibilidad está incrementada o disminuida en algunos casos. En el caso de que el paciente por lo menos no presenta ninguna reacción, lo podemos hacer mediante punciones. Hay sitios por lo menos donde apenas toca, inmediatamente sangra, lo que le indica a usted de que la zona está inflamada. Toda esta zona tiene sensibilidad, pero si ustedes observan, apenas tocándolo, miren, aparece sangrado, lo que nos está indicando de que en la zona hay inflamación. ¿Okay? El terapeuta puede percibirlo sencillamente con pasar la mano por encima para chequear las zonas que tengan una temperatura más alta o que tengan una temperatura más disminuida. En donde está la temperatura más alta hay inflamación, en donde la temperatura está más disminuida, allí hay una buena irrigación sanguínea, y si está fría significa que no hay irrigación sanguínea.